Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Invitados al banquete, parte 3. Ir en pos de ti, Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. Seleccionados por el Señor, y estoy hablando de Efesios capítulo 4, 11, unos llamados apóstoles, otros llamados profetas, otros llamados evangelistas, otros llamados pastores y otros llamados maestros. Y estos 5 tenemos la responsabilidad de compartir la palabra, pero esa palabra nos tiene que ser dada por medio del Espíritu Santo, para que, habiendo sido edificados nosotros, transmitamos la palabra a los que están alrededor de él. Se lanza públicamente. Mucha gente lo escucha. Pero, ¿en quién pega la palabra? ¿En todos o solo en los que estamos con él y alrededor de él? Entonces resulta, ok, por eso nos llaman locos, sí, por eso nos llaman locos. Si nosotros nos trasladamos a los tiempos de Jesucristo, aquí en la tierra, fíjate que estaban con él los 12, pero también estaban los que andaban alrededor de él. El grupo era muy pequeño. Por eso cuando nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles, después de que él fue llevado a la cruz, fue sepultado y resucitó, dice la Biblia que había como 120 solamente. Y a esos 120, él se les manifestó habiendo resucitado. Y aquí ya volvemos a caer en algo especial que vale la pena comentar y desmenuzar. Entonces, cuando él resucitó, de acuerdo a lo que les acabo de compartir, ¿con quién convivió? ¿Con todos o solamente con los apóstoles y los que estaban alrededor de él? Con los apóstoles y los que estaban alrededor de él. ¿Cuántos sumaron? 120. 120. ¿Y a quién les encargó la gran comisión? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Por eso necesitamos entender por el Espíritu, y esto es aterrizar delante del Señor el propósito de los 5 ministerios. Los 5 ministerios están establecidos para recibir y para compartir, para formar a la iglesia de Cristo. Pero nosotros como seleccionados, si no estamos conectados con el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo recibimos en un momento dado del Señor lo que quiere para su iglesia? Si nosotros paramos la película y nosotros estamos aquí leyendo en el capítulo 4 de Marcos, que les está compartiendo la enseñanza
de la siembra de la semilla es porque el Señor sabía que en ese tiempo esa enseñanza debía compartírsele a los suyos. Pero como vio a muchos testigos, dice, comparto la enseñanza a través de una parábola. ¿Qué significa esto? La semilla es la palabra, la semilla es cuando cae en nosotros, de repente brota con un poder reproductor impresionante. Entonces significa que los que iban solamente a escucharlo, se llevaron la palabra. Y ya, bueno, ya escuchamos del Señor, qué bueno, mira, qué padre, mucha gente lo sigue. Pero hay gente que atraída por Cristo se quedan alrededor de Él y no se le despegan. Todo ese grupo de seguidores somos equipados. Todo ese grupo de seguidores tenemos un propósito. La iglesia del reino debe estar equipada con los 5 ministerios para equipar a la iglesia. Pero quien determina las enseñanzas es Jesucristo. Porque las enseñanzas que determina el Señor para los suyos no van a ser enseñanzas aisladas, sino que son enseñanzas que llevan un orden. Y el Señor va dando la enseñanza según el tiempo en que Él determina entregarla. Pero una pregunta, ¿cuántos años estuvo el Señor en la tierra compartiendo el Evangelio? Pues 3 años y medio más o menos. ¿Cómo es posible que en 3 años y medio haya dejado a 120 como responsables, una vez habiendo sido equipados con el Espíritu Santo, de continuar compartiendo la palabra? En 3 años y medio que les dedicó, y con el equipamiento del Espíritu Santo, es como a la fecha nosotros continuamos recibiendo la palabra. No es, mira, a ver si lo logro. No es labor del profeta. No es labor del apóstol. No es labor del evangelista. No es labor del pastor. Y no es labor del maestro, 5 ministerios, el determinar lo que la iglesia necesita. Es labor del único pastor de la iglesia del reino, y se llama Jesucristo. Parece que es un sueño, ¿no? Bueno, pues nos está mostrando el Señor con claridad. Déjame decirte algo, que cuando Él presentó al Espíritu Santo en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, últimos versículos, y Juan capítulo 16, cuando Él presenta a los discípulos la obra del Espíritu Santo, dice, Él tomará de lo mío y se los enseñará. Ah, caray, Él tomará de lo mío. Entonces, Espíritu Santo toma del Señor la palabra que tienes para nosotros hoy, y tú, Espíritu Santo, compártenos a nosotros esa palabra. Pero esa palabra lleva un orden. Por eso nosotros, los que estamos alrededor de Cristo, los que tenemos ahora un ministerio otorgado por el Señor,
Lo único que tenemos que hacer es estar pendientes para hacer lo que el Señor me pida que yo debo hacer. El Señor nos dice lo que debemos hacer. Déjame traerte a la parábola del banquete. ¿Quién determinó el banquete? El Señor. ¿Quién determinó qué invitados? El Señor. ¿Quién determinó el menú? El Señor. ¿Quién determinó el alimento? El Señor. ¿Cuántos invitados tenían que venir al banquete? El Señor lo determina. Sí. Tú me podrías decir, a ver, dame un ejemplo bíblico. Noé y el arca. ¿Quién determinó quién se iba a salvar? El Señor. ¿A quién escogió? A Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de los hijos. ¿Y cuántos fueron? 8. Él es el que determina. Los demás no quisieron. Ahora, durante el tiempo de construcción del arca, se estaba compartiendo a través de lo que estaba haciendo Noé, a través de lo que la gente le preguntaba, ¿qué estás haciendo, Noé? Y les daba testimonio. Mucha gente pudo haber dicho, yo también quiero. Yo también. Pero ninguno dijo, yo. Oían, ahí está la multitud. Mucha gente oyó. Pero solamente a los que él determinó entraron. No porque el Señor haya ocultado esto, ¿no? Por causa de ti, no, pero por eso es muy clara la palabra cuando dice que todo estuvo cumplido adentro del arca, dijo, y el Señor cerró la puerta. No entra más. Si lo comparamos con la parábola del banquete, y el Señor, cuando estuvo completa la gente, cerró la puerta. Hermanos, esto que por el Espíritu les comparto, yo no lo había visto. Es decir, yo creo que tiene un propósito. Primero, recalcarte una identidad dada por Él. Tú estás alrededor de Cristo. Tú eres un llamado por Cristo. Tenemos que estar conectados con Cristo. Esto lo dejó claramente el Señor escrito cuando dijo en la oración de Juan 17, dijo, Señor, Padre, yo no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Padre, que ellos y nosotros seamos uno. Cuando nosotros vemos allí en Marcos capítulo 4, el propósito de las parábolas, entendemos entonces, hay los 12 seleccionados por Cristo, pero también están los que están alrededor de Cristo. Todos con una tarea. Vayan y hagan discípulos. Todos con una tarea. Que hay 5 responsables para formar a la iglesia. Nosotros no podemos estar, digamos, ungidos por el Espíritu Santo para formar parte de esos 5 ministerios y tratando de inventar qué le damos a la iglesia hoy. No. El Señor lleva un crecimiento continuo. El Señor lleva un crecimiento programado. Fue como pudo hacer en 3 años y medio discípulos responsables. Pero yo tengo que estar conectado con el Señor. Si nos vamos a la parábola del banquete, entonces necesitamos entender, si cada uno de nosotros hubiera estado ocupado en sus cosas, entonces ¿con quién cuenta el Señor para organizar su banquete? Necesitamos estar metidos en las cosas del Señor y totalmente conectados con Él.
Porque si nosotros no estamos conectados con Él, bueno, pues somos oidores, está bien, hoy me convoca, yo vengo, escucho, y qué bonito, para acá y para allá, sí, sí, sí. Pero Él no tiene la seguridad de que cuenta contigo si no estás alrededor de Él, si no estás conectado con Él, si no caminas con Él. Esto es muy interesante porque justamente el Señor tiene que ir cerrando el camino. Acuérdense lo que dice la palabra, muchos son los llamados y pocos que dice los escogidos. Pero también hay otra parábola, mejor dicho, otra enseñanza que dice, la puerta que lleva a la perdición es muy ancha, pero el camino que lleva a la salvación es muy angosto. Esto que el Señor nos comparte en estos tiempos es porque verdaderamente hay que estar totalmente pegados a Él, porque si no estamos pegados a Él, entonces empezamos a manejar nuestra vida según los tiempos del mundo. Y dice el Señor, no, espérame, los tiempos del mundo son los que ellos determinen, pero yo no estoy conectado con el mundo. Es decir, los tiempos del mundo, el mundo determina. Dice el Señor, no, pero el Señor de los tiempos en el reino soy yo. Por eso quiero tener tu tiempo en mis manos, dice el Señor. Y yo te muevo. Yo te conduzco. Yo te doy dirección. Yo te preparo. Yo te capacito. Esto, hermanos, es para que el Señor vaya confirmando la identidad de cada uno de nosotros. Esto es muy importante lo que el Señor nos está destapando hoy. Mi consejo es, no te le despegues al Señor. No te le despegues, permanece pegadito a Él, conectado con Él. Tiempo para trabajar siempre hay, hombre, olvídense. Ese es tranquilamente. Pero en los tiempos del Señor es como se van cumpliendo las cosas. Por eso en la parábola estaba destinado pues, a los seguidores de Cristo, a los que estaban con Él y a los que Él había escogido. Pero bueno, ahora, Sergio, por favor, regrésanos a Mateo capítulo 9, verso 9. Con base en esta enseñanza vamos a ver algo. Vámonos otra vez, por favor, al verso 9. 9:9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. ¿Qué le dijo? Se paró, abrió el rollo del Antiguo Testamento, le predicó, le compartió, o simplemente le dijo una sola palabra, sígueme. ¿Lo obligó? No. ¿Lo invitó? Sí. ¿Quién determinó? ¿El Señor o Mateo? Mateo. Ahora, esto es importante que lo lleves a tu persona. Continuamente te invita el Señor, ¿sí o no? Sí me invita, correcto. ¿Qué le has dicho? ¿Sí o no? Si le dices que sí, es porque le vas a decir, ¿sabes qué, Señor? Tú y yo vamos a ser uno. Yo me involucro contigo en el plan de redención de la humanidad. Caminemos juntos. Me entrego a ti. Por eso, como lo vio el apóstol Pablo, dice, ofrézcanse al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable. Ofrézcanse, o sea, entréguense ustedes mismos a Él para estar conectados con Él, para poder escuchar su voz y obedecer su mandato. Ya se va cerrando mucho, me explico, se va cerrando mucho, o sea,
Miren, hay varias etapas, lo platicábamos el otro día con algunos. Miren, hubo un tiempo muy prolongado para las reuniones masivas de creyentes donde se compartía la palabra. Grupos de alabanza preparados por el Señor, reuniones, palabra, llamado, etcétera. Correcto. Ese tiempo llevó mucho tiempo sobre la tierra. Y ahí se aplica lo que dice la palabra. Muchos son los llamados. Se estuvo llamando, recibe al Señor, entrégate al Señor, entrégale todo al Señor, vive para el Señor, haz del Señor tu Salvador, haz del Señor tu cabeza, todo lo que el Espíritu Santo nos daba. Hermanos, llegó el COVID y se cerró la temporada. ¡Wow! Por eso acaban las reuniones masivas y mucha gente empezó a enfriarse. Y muchos esperan regresar porque en el regreso está lo calientito. Pero si el Espíritu Santo vive en ti, entonces el Espíritu Santo se encargará de compartirte directamente la enseñanza del Señor para ti, que formas parte de su iglesia. Pero su iglesia está alrededor de Cristo. Su iglesia no trata de meter a Cristo en sus planes. A ver, te lo voy a volver a repetir. La verdadera iglesia de Jesucristo no trata de meter a Jesucristo en sus planes. La verdadera iglesia de Jesucristo se mete en los planes del Señor. Hay una diferencia grande. Y entonces empieza a enfriarse. Pero se empieza a enfriar porque es muy normal que los domingos la gente traía su Biblia bajo el brazo, aprendía del Señor, cantaba al Señor, recibía la palabra del Señor, guardaba su Biblia y hasta el otro domingo. Por eso dice el Señor, bueno, está bien, la pandemia nos va a servir de selección. Vamos a ver. Separa las reuniones, ahora saca tu Biblia y permítele al Espíritu Santo que te forme. Permítele al Espíritu Santo que tome de mí la palabra que tiene para ti, pero métete. Y ahí es donde viene justamente el cambio brusco. Se empieza a angostar el camino. Oigan, yo nomás quiero preguntarles algo. Realmente tenemos un poquito más de dos años que entramos en cuarentena con el problema del COVID, etcétera. Pero fíjense cuánta gente se ha enfriado desde que vino la cuarentena y se cerraron los templos. Mucha gente se enfrió. ¿Por qué? Porque no sabe alimentarse sola. Viene a comer solamente los domingos de la palabra, pero tampoco la lleva en la práctica. Viene, escucha, se siente bien, emocionalmente se siente bien. Cumplí, vine, saludé, abracé a mis hermanos, comí con algunos de los hermanos, pero bueno, adiós. Y una semana exactamente igual, sin cambio. Entonces dice el Señor, espérame, porque los tiempos se van a empezar a violentar. Y si tú no estás preparado para padecer la violencia de los tiempos anunciados, vas a tener un problema muy serio. Vas a caer en descrédito. Te va a faltar la fe. Te va a atacar el diablo fuerte y vas a perder la fe. Y vas a inventarte tú un estilo de vida que no tiene nada que ver con mi palabra. Y ahí es donde se desbalaga la gente. Ahí es donde ya se fue la gente. Ahí es donde ya se perdió la gente. Los tiempos que estamos viviendo son otros.
Por eso, con base en lo que el Espíritu Santo nos está dando, vamos a volver a Mateo capítulo 9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Miren, todo esto que dice sentado a la mesa de recaudación de impuestos, pónganle cobrador de impuestos. ¿Y por qué dice la mesa? Pues era su escritorio, pues antes no había electrónica, antes o sea, claro, el cobrador de impuestos tenía siempre vigilancia del ejército del Imperio Romano para que no le robaran, ¿verdad? Y para protegerlo, porque no eran bien queridos, más bien eran muy despreciados. Entonces, fíjense el impacto de Mateo. Estaba sentado en su escritorio cobrando impuestos y de repente el Señor le dice, sígueme. La pregunta, dice el pasaje que vio en Mateo. Te puedo ayudar. Mateo era un judío. Mateo trabajaba para el Imperio Romano. Por lo tanto, un judío trabajando para el Imperio Romano, e imagínense, cobrador de impuestos donde más le duele a la gente, ¿qué tan apreciado era por los judíos? Cero. Un cobrador de impuestos judío era odiado, era despreciado y era desechado por el pueblo de Israel. Era la escoria de los judíos. Sin embargo, dice que el Señor lo miró y le dijo, sígueme. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo y estamos hablando de la persona de Mateo. O sea, aquí está escrito lo que él vivió, lo que él experimentó. Y le lanzó una invitación y dijo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Dijo, él me invita a mí. Él me acepta a mí como judío. Él no me desprecia como mi pueblo me desprecia. Lo sigo. Hermanos, hay un punto clave. Se integraba a un nuevo pueblo. Porque si era desechado por los judíos, ningún judío se juntaba con él. Se juntaban otros cobradores de impuestos que pasaban la misma historia. Pero no se juntaban con él. Más bien lo despreciaban. Pero imagínate que el Señor lo mira y lo mete en el grupo de los llamados por él. En el momento que Mateo dice, acepto tu invitación y te sigo, está entrando en un nuevo esquema familiar. El privilegio de que Él te invite. Un verdadero privilegio. ¿Por qué te lo digo? Porque a lo mejor estás luchando aún con oposición de familia. Y ahora resulta que antes eras bien aceptado o bien aceptada, y ahora que el Señor te llamó y que tú lo vas siguiendo, ahora resulta que ya se te voltearon. Ahora la desechada y la despreciada eres tú. Dice el Señor, no te preocupes, te estoy integrando a un nuevo núcleo familiar. Ay, no puede ser. Y mi familia, hay familia en la carne y hay familia en el espíritu. Los que vamos a reinar con Jesucristo somos la familia espiritual, no la familia carnal. Los que vamos a reinar con Jesucristo somos aquellos que hemos recibido el equipamiento anunciado por el Señor en Hechos capítulo 1. Cuando le dijo a los discípulos, oigan, no se vayan, esperen hasta que haya llegado la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Y cuando hayan sido equipados, me serán testigos. Y ahí está el motivo del equipamiento. No es las veces que lees
No es las veces que escuchan, no, es el reunir las condiciones espirituales para que el Señor derrame en ti su espíritu con la seguridad de que tú lo recibes como equipamiento para llevar la palabra a los demás. Y ahí empieza nuestro desarrollo. Tú podrías decir, oye, pero es que es un llamado de mucho compromiso, por supuesto, es un mucho compromiso. Por eso es un cambio radical de vida. Por eso cuando el Señor, miren, ahí está la ilustración en la pantalla, cuando el Señor llama a Mateo, si era un cobrador de impuestos desechado, si era un cobrador de impuestos maldecido por el pueblo judío, si era un cobrador de impuestos que no cabía ya como judío, en el momento que sigue a Cristo, te hago una pregunta. ¿Empezaba un nuevo estilo de vida? ¿O no? Imagínate, ¿cuántos iban con el Señor cuando lo llamó? No lo sé, pero eran pocos, pero de todos modos esos pocos empezaban a ser criticados porque eran seguidores de Jesucristo. Y la religión judía desechaba a Jesucristo, no lo aceptaba, lo criticaba, le levantaban falsos y lo buscaban para destruirlo. Lo espiaban. Tú imagínate que pues a lo mejor en ese tiempo iban 50 con el Señor. Oye, llama a Mateo, pues iba a ser el número 51, pero era una familia ya de 51 llamados. El Señor te llamó con un propósito, mi querido y mi querida. Entiéndelo, recíbelo en el Espíritu. Cuando el Señor fijó sus ojos en ti y vio tu corazón, Él te llamó, sígueme. Quiero analizar con ustedes la palabra sígueme. Es una sola palabra, pero ¿cuánto contenido tiene? No le dijo, cree en mí. Le dijo, sígueme. A Pedro y a los pescadores les dijo, síganme. Lo que te está diciendo el Señor es, sígueme. Ay, no, pero es que, ¿qué va a decir mi familia si lo sigo? No importa lo que digan. Te está llamando el Señor para que lo sigas. Síguelo. Escucha su voz. Pregúntale lo que quieres preguntarle. Platica con Él a través de la oración. Comprométete con Él. Vuélvete uno con Él. Y tú me puedes decir, ¿y qué significa que yo me vuelva uno con Él? Que los intereses de Jesucristo sean los tuyos. Y es cuando vamos a empezar a andar alrededor de Cristo y cuando vamos a empezar a crecer. Pero si tú no tomas una decisión, te vas secando, por mucho que te conectes, te vas secando, y tu silla se va a quedar vacía cuando venga el banquete, porque tus intereses le dijeron no al Señor. Por eso la parábola. No puedo, mira, acuérdate de lo que decía la palabra, ¿no? Es que acabo de comprar una yunta de bueyes y necesito ir a probarla, conocer. No puedo, no. Tengo muchas cosas que hacer. No, yo no puedo seguirte, yo no puedo ir a tu banquete. No, analiza todo eso y todo tiene que ver con negocios, tiene que ver con el mundo, tiene que ver, pero eso quiere decir que las cosas del mundo las tenemos como una prioridad por encima de todo lo espiritual, cuando realmente lo que prevalece es lo espiritual. Y es cuando tu silla va a estar vacía. No es muy complicado, hermanos. Lo que pasa es que nos han sembrado semillas de religión tan profundas que nos cuesta entender. Mira, yo te voy a hacer una comparación.
Mateo verdaderamente era despreciado, maldecido todo el tiempo. Compárate con Mateo. De niña fuiste tan despreciada como Mateo. A Mateo, mira, escúchame bien. A Mateo, todo el pueblo lo despreciaba. A ti, solo tu familia. Decir, wow. No te tomaron en cuenta. Te descalificaban continuamente. No te dieron la atención que tú necesitabas para un correcto desarrollo. Pero la oportunidad te la da el Señor. Yo vi tu corazón de niña. Yo vi lo que sufriste. Yo vi tu corazón de niño. Yo vi lo que sufriste. Ahora te llamo para que tu vida tenga un propósito verdaderamente válido. Esta invitación es para que ya no te resistas. Rompe ¿qué te explicaré? La prisión en la que te metieron con un maltrato toda la vida. Rómpela. Porque el Señor te está llamando. Sígueme, sígueme. Pero ¿cómo es que me va a llamar a mí? Síguelo. ¿Qué te importa? Mateo no dijo, ¿yo? ¿Acaso me llamas? Ok. Voy a seguir leyendo porque fíjate qué linda enseñanza hay. Entonces Mateo se levantó, que si estaba sentadito, con la mesa como escritorio, cobrando impuestos, muy descansado, cuando ¡pau! Ve la mirada del Señor y dice, sígueme, Mateo. ¡Pum! Entonces aquí, a ver, vamos a ver. En el banquete final, ¿la silla de Mateo va a estar o no va a estar? No, pues sí. Pues va a estar porque le fue fiel al Señor hasta que la muerte lo atrapó. Cuando acabó su programa sobre la tierra, fue llamado a la presencia. Perfecto. ¿De dónde salió Mateo? De un hombre desechado. Ah, entonces en el banquete va a haber muchos desechados que el Señor transformó. Sí. Ya no te resistas tú. Te está llamando el Señor para transformar tu vida. Ya no te resistas, ya no te refugies en una conchita de misericordia. Decir, ay, cuánto sufrí. Ay, no, si a mí me hubieran dado. No, olvídate. El Señor tiene la mirada puesta en ti. Ya no te resistas. Los tiempos son muy malos. Pero es que ¿cómo le hago? Es que mi familia me va a despreciar. Es que mi familia no me va a aceptar. Espérame, el Señor te va a incorporar a una verdadera familia que está unida con Él. Por eso, cuando María con sus hijos van a buscar al Señor diciendo, ya se trastornó, ni descansa, vamos por Él. Y el Señor estaba compartiendo la palabra y le dicen, te busca tu madre y tus hermanos allá afuera. Dijo, hey, un momento. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Lo que está diciendo, ¿quién es mi verdadera familia? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Punto. Te está llamando el Señor y te va a integrar a otra familia. No vas a despreciar a los tuyos, simplemente vas a formar parte de otra familia, pero ahí tu oración va a estar pegando directo con el Señor. Señor, ten misericordia de mis hermanos. Señor, ten misericordia de mi esposo. Señor, ten misericordia de mi esposa. Llámalos. Dales la oportunidad de un cambio de vida. Pero ahora tu oración está pegadita al Señor, ¿eh? Ya no es a ver si llega. Ahora es directa. Y el Señor es fiel, te va a responder. Entonces dice, Mateo se levantó y lo siguió. Vamos a ver el versículo 10. En el verso 10 dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo. A ver,
Entonces lo llamó. ¿Mateo lo siguió? Sí. ¿Cómo es que entró a comer con Mateo? Pues porque Mateo le organizó una comidita, pues órale, vente, come en mi casa. Para empezar, ¿Mateo era un desechado del pueblo? Sí. Cuando el Señor fue al banquete y a la comida organizada por Mateo, ¿entró a la casa de un despreciado? Sí. ¿Te das cuenta que el Señor no toma en cuenta si te despreciaron, si te maltrataron, si te humillaron, si te engañaron? No. Tú sígueme y luego me tomo un café contigo. Tú sígueme y como contigo. Sígueme y convivo contigo. Y siempre estaré a tu disposición. Pero sígueme. Pregúntame. Sígueme. Mientras estaba comiendo en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores, ahí está, fíjense cómo los califica la Biblia, ¿eh? Muchos recaudadores de impuestos, o sea, igual que Mateo. Pues cómo no, si Mateo tenía una familia con los cobradores de impuestos desechados, oigan, venga, los invito a un banquete porque ahora a Jesús lo invité a comer. ¿Y qué creen? Que nos acepta. Vengan y conózcanlo. Es un judío que nos acepta. No, hombre, qué bárbaro. Pues vamos a oírlo, vamos a verlo. ¿Cómo que es un judío que nos acepta? Pues no debe ser tan judío, ¿no? Porque si el pueblo judío nos desprecia, pues vamos a oírlo y vamos a verlo. Dice, recaudadores y pecadores llegaron y comieron con él. Y el Señor nos dice la Biblia, cuando vio que se llenaba de pecadores, dijo, con permiso, yo de aquí no soy. No, dijo el Señor, al revés. Que me escuchen los pecadores, que me escuchen los desechados, que en el reino de los cielos tienen un espacio. No te olvides, la mirada del Señor está sobre ti hoy. Vamos a ver, comieron con él, ¿eh? O sea, yo no sé cuánto tardó el banquete, pero estuvieron muy padre ahí conviviendo con él. Versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, oigan, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos? Ahí están diciendo quiénes eran los recaudadores de impuestos, una bola de desechados. ¿Por qué come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Si él dice que es el Mesías, ¿qué tiene que andar relacionándose con pecadores? Oigan, esto lo está diciendo la crema innata de la religión judía, porque la crema innata de la religión judía exigían el respeto, exigían el honor, no se juntaban con nadie para no contaminarse. Y hoy resulta que el que viene a presentarse como el Mesías de Israel come con recaudadores desechados y come con pecadores. Como que no va. Y luego el versículo 12. Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Mira, en esa expresión cabemos nosotros. También es una parábola, es una manera de expresarse el Señor. No son los sanos los que necesitan médico. El que dice que es sano no necesita a Jesucristo. El que se humilla en el sufrimiento, en el desecho, en el señalamiento, ese es el que necesita una palabra de aliento, es el que necesita una palmada en la espalda, es el que verdaderamente necesita recibir el cariño de aquel que vino por nosotros para llevarnos a él. Sí, es muy importante. Y el versículo 13,
dice, pero vayan, fíjense, el Señor, a toda la crema innata de religiosos, fíjense lo que les dice. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esto está en Oseas, capítulo 6. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A ver, si yo dejo proyectado allí el verso 13. En los dos últimos renglones, ni me digas, yo te lo voy a volver a leer, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ok. ¿Cómo te calificas tú? ¿En los justos o en los pecadores? No me lo digas, ni señales. Ahí están. En la humanidad hay dos tipos. Los que se justifican separados de Dios y los verdaderamente justos, los que son aprobados por Dios. No hay más que dos. La verdadera iglesia del reino de los cielos es la que está formada por justos, y justos son los aprobados por Dios para formar parte de su iglesia. Pecadores. No he venido a llamar a justos. Justos es aquel que dice, yo no necesito, yo estoy bien, perfecto, fuera. El que se cree justo. El que se califica como justo. El que dice, yo estoy en el Señor y cree que está bien y está más mal que nadie. Aquel que se inventa su estilo de vida. Aquel que dice, yo me porto bien, yo hago las cosas bien, yo estoy bien. Dice, yo no vine por ti, justamente yo vine por los pecadores para convertirlos en justos. Que necesitan. Está el punto. Por eso dice el Señor en Mateo 6, dice, oigan, no estén preocupándose por qué van a comer, qué van a vivir, todo esto, qué van a calzar, qué van a vestir, porque busquen primero el reino de Dios, o sea, busquen primeramente el gobierno de Dios en sus vidas y todo lo demás se les va a dar. Dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Exactamente es lo que dice el versículo. Y su justicia. O sea, los que hemos sido ya justificados por el Señor y hemos sido incorporados con Él para formar parte de una familia diferente a la que habita en la tierra. Es un banquete. Y hay otro banquete, luego lo vamos a ver. Hay otro banquete por ahí que vamos a mencionar, pero sí vale la pena permitirle al Espíritu Santo que te dé una sacudida con lo que es la palabra de verdad, para que tú, en tu indignidad, ya no presentes tu indignidad como un escudo para rechazar la invitación del Señor, porque es obra del diablo. El diablo nos tiene clasificados como indignos, y dice el Señor, igual que Mateo, el pueblo de Israel consideraba indigno a los cobradores de impuestos. Dice el Señor, yo vine a cambiar tu destino, tu presente y tu futuro. Porque veo en tu corazón sufrimiento. Veo en tu corazón a una persona humillada. A ti te llamo. Y eso es lo que te está llamando.
una gente que lo busca, una gente que anhela verdaderamente permanecer tan cerca de Cristo como cualquier siervo verdadero de Cristo, pero el problema es que el espíritu de indignidad que sembraron en ti no permite que tú te acerques verdaderamente al Señor, porque tú misma o tú mismo te separas y te separas y te separas y dices, yo no, te busco todos los días, me dices que sí, pero manejas tu vida como se te pega la gana. Tú eres dueño de tu vida. Yo no quepo ahí, dice el Señor, yo no quepo. Porque a los que yo llamo deben de estar unidos completamente a mí para ser enviados. Quédate con esto. Yo aquí termino. El Espíritu Santo te llama, conoce tu corazón. Tú me puedes decir, pero yo no soy religioso, yo jamás había oído de esto. Pues qué bueno que estás escuchando esto hoy, para que ninguna nata religiosa te impida llegar en la manera en la que Cristo te está llamando. Cristo te está llamando. Si en tu corazón está el deseo de conocerlo, síguelo. Si en tu corazón está el deseo verdadero de un cambio de vida, síguelo. Pero te está dando la oportunidad. Ahí los dejo, mis hermanos. Yo los bendigo. Yo solamente quiero terminar con una oración, porque es un llamado claro. Hoy quitó la colcha una vez más el Señor, a destaparnos lo que hay abajo. Que el Espíritu Santo guarde en sus corazones esto, y cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, el Espíritu Santo ha hablado. Y yo sé que ha golpeado el corazón de los que tomaron el tiempo para escucharte. Yo te ruego, Espíritu Santo, que pongas en cada uno de los oyentes el querer como el hacer, para que la buena voluntad del Padre sea cumplida. Yo intercedo. Y habiendo tomado el capítulo 4 de Marcos, cuando hablaste de la parábola de la semilla, de la siembra y la cosecha, que esta semilla no la arranque Satanás, sino que caiga en buena tierra y que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Yo sé que la lucha es muy fuerte. Yo sé que hay atractivos por allí más importantes que tu llamado. Hay corazones duros, hay corazones que se autocalifican y dicen, yo estoy bien. Tú los conoces, nosotros no. No sabemos cuántos estén escuchando esta palabra, Señor. Lo que sabemos es que tu palabra vuela por los aires e impacta el corazón de tus invitados, porque lo quieren reconocer o no, aquel que se tomó el tiempo para escucharte es un invitado tuyo. Por ellos intercedemos, por los de corazón sencillo, por aquellos que dicen, ¿quién soy yo para recibir semejante invitación de parte del Señor Jesucristo? Tú sabes, Señor, que le damos todo el tiempo al Espíritu Santo, que no es un diseño personal, es tu diseño, lanzado en el tiempo determinado por ti. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, levanta tú la cosecha, porque es tu cosecha. Te bendecimos y te agradecemos, Señor, el privilegio de recibir tu palabra. Bendito eres, Señor, ahora y por los siglos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Un abrazo a todos. Gozo y paz, mis hermanos. Amén. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en Un Plan de Rescate para la Familia.
Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.